Bueno, amigos y amigas, estamos en el set de la entrevista de la semana y bueno, primera entrevista del año abriendo con un gran amigo. Se trata del doctor Franklin de Jesús. Él es médico cirujano, es especialista en multidisciplinas y también, señores, en algo que poca gente aquí a veces se pone a estudiar, que es el uso y el abuso de las sustancias prohibidas. También tiene una expertise en esa área, pero también es político, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, fue candidato a diputado en este proceso que recién concluyó. Bueno, todos saben cómo fueron todos esos procesos en los partidos, pero él está aquí, es un militante político, es un profesional acabado y estoy seguro que ustedes disfrutarán este contenido que él nos trae con nosotros. Franklin, bienvenido de la semana. Sí, mil gracias, Ariel. Me siento muy a gusto de estar aquí contigo. Gracias por la gentileza, por la gratitud de la invitación y por lo menos no espera que entre amigos, por lo menos la entrevista sea más suave. No, esto es una conversación, esto es un diálogo entre tú y yo y allá los que están en casa que, bueno, si bien no lo estamos viendo nosotros a ellos, pero pueden comentar ahí en el YouTube, poner ahí sus inquietudes, que en un próximo programa le daremos respuestas a esas inquietudes que siempre el público tiene y que nos hace llegar a través de las redes sociales. Franklin, empecemos el año, dejemos la política para ahorita, un poco, tú como profesional de la salud, ¿cuál es tu expectativa en este año? Hemos visto un cierre de año un poco diferente con este tema de la gripe, que hay anuncios de que posiblemente un nuevo rebrote del COVID, y recuerdo que precisamente en un proceso electoral cerraron el país. ¿Corre el riesgo la República Dominicana y el mundo de enfrentarse nuevamente a una pandemia? No, yo creo que realmente hay que saber que hay ciertos virus que ya son endémicos. Hay los virus como el virus, por ejemplo, del dengue. El virus del COVID también llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con ellos. Es decir, yo creo en la capacidad del organismo de producir esa inmunidad natural de defensa y de adquirir los anticuerpos necesarios. Hay que, por lo menos que no haya servido nos haya servido de experiencia para no entrar dentro de toda esa improvisación y toda esa falta de medidas que ocasionaron los problemas que hemos tenido. Ante todo, el buen senso, tomarlo como una buena experiencia y con certeza que esperamos desde el punto de vista de la salud. Ahora, hay otra cosa que ocurre, es decir, este año que viene es un año bastante difícil, es decir, el nivel de préstamo que hemos tomado está por encima de lo adecuado. Llega un momento que va a haber un nivel de insostenibilidad. Ya hay varios economistas de Wall Street que lo han dicho, es decir, este año próximo será bastante difícil y realmente hemos tenido unos gobiernos que en base a la inversión social hemos tenido la menor inversión social en los últimos 73 años. ¿No se está invirtiendo, Franklin, en los hospitales? Usted que es del área de la salud, ¿cómo usted ve la inversión? Creo que la inversión pública en salud disminuyó. Creo que ahora me parece que es un 1.8 de un 2, es decir, ha disminuido realmente un poco. Aún viniendo de una experiencia del COVID, como lo vivimos, sí, aún así el gobierno ha reducido el presupuesto. No, y veo, por ejemplo, que el gobierno va a tener bastante problemas por el hecho, y a pesar de los ingresos. Mira, a nivel de turismo, hemos recibido cerca de sobre 22.132 millones, tú me entiendes, es decir, equivalente casi a un 20% de lo que es el Producto Bruto Interno. Es decir, un gobierno que ha recibido una cantidad de recursos impresionantes, sin embargo, en cuanto a resultados, no ha sido en base a lo esperado. Hemos visto que han aumentado el gasto, la nómina pública en más de 40.000 millones de pesos por año. Esto es insostenible, Dios mío. Es decir, han hecho lo contrario al discurso que se vendió inicialmente. A todas luces de abusivo, la sociedad lo rechaza. Oye. Franklin, tú como especialista en el tema de las sustancias prohibidas, esa rama de interdisciplina, explícanos un poquito de eso. Sí, la interdisciplina... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué toca? ¿Qué claro, ramas? sí. La interdisciplina es cuando tú, por ejemplo, tienes que tener conocimiento, no ser exactamente un sociólogo, pero sí tener conocimiento sobre sociología, sobre economía, la salud, el derecho, es decir, de todas maneras de integrarlo, pero siempre tener la idea de que
dialogar siempre, analizar, reflexionar, de tal manera de que muchas veces seas capaz de renunciar a una propuesta que no es muchas veces en beneficio de todos. Es decir, hay que tener como se recomienda, un grupo de mente maestra muchas veces que analizamos los temas y al fin y al cabo, como nuestro partido, que es un partido de toma de decisiones, de consenso, y en ese sentido, las decisiones tradicionalmente son mucho más favorables. Entonces la interdisciplina tiene no la sumatoria de una y otra, sino la integración de todas, de tal manera de tener una visión más acabada de todo. La visión holística de las cosas. Sí, por lo menos nos ayuda en ese sentido, sí. Mira, ¿y cómo tú ves, ya adentrándonos un poco ya en los temas sociales, la juventud? Vimos recientemente, antes de finalizar el año, un evento de Halloween ahí en la zona colonial. ¿Tú crees que la juventud dominicana va por un rumbo al detrimento? Tú sabes que anteriormente, y eso ya es altamente conocido, el tráfico de droga en este país era un trampolín y se pagaba en dinero. Pero últimamente, y eso lo han dicho las autoridades, ya cuando pasa un cargamento, ese cargamento no te lo pagan en dinero, sino que le dejan porcentaje de lo que se lleva ahí. Por lo tanto, eso ha creado un consumo y un mercado nacional en cuanto a los estupefacientes. Tú que tratas ese tipo de juventud, ¿hay verdaderamente ese alto consumo en la sociedad? ¿Y en qué clase social se encuentra más el nivel del vicio? Realmente, como bien has hablado, realmente tú estás hablando de un comercio. Es decir, es una mercancía que tiene cierto valor adquirido y cuya posesión implica poder. Es decir, ¿cuál es el problema de base que hay? Es sencillamente la pobreza. ¿Tú me entiendes? Es decir, el ser humano, como lo decía el profesor Juan Bosch, buscará la manera de sobrevivir como de lugar. Es decir, si lo dejas sin oportunidades, buscará la manera de desarrollarse como de lugar. Y más un momento donde tú tienes una promoción a la incultura, donde tú haces, por ejemplo, programas y una música que no tiene filtro, ¿tú me entiendes? Pero está descompuesta la juventud dominicana. No puedo decir a nivel general. Lo que necesitamos es tener mejores nortes, es decir, de que ya, por ejemplo, anteriormente eran nuestros padres, eran nuestros tutores, hoy en día no, es alguien que muchas veces no tiene condiciones ni siquiera para expresarse y entonces por los likes, por las palabras que utiliza muchas veces que ocasiona, es decir, no solamente y también por la retórica. ¿Qué ocurre? Los algoritmos tecnológicos terminan encasillándolo dentro de una persona que tiene cierto valor. ¿Y qué ocurre? Para nuestros jóvenes no es necesario estudiar porque ya divirtiendo a los demás, hasta el hecho de salir desnudo, se convierte en una mercancía, Entonces, quien decide hoy en día es el mercado. Las ideologías han quedado a un lado. Hoy en día hay que hablar de economía de mercado, hay que hablar de integrar a esos jóvenes dentro de esa economía, de tal manera de ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad y la pobreza. En el fondo es la pobreza. ¿Qué lleva a ese joven a hacer eso? La pobreza. Ahora, tenemos que cambiar. En los partidos también hemos perdido esa confianza también. Los partidos tienen una responsabilidad de elegir lo mejor y la única manera de elegir lo mejor no son encuestas. La única manera de elegir lo mejor es establecer un sistema en base a meritocracia. Pero la meritocracia, por ejemplo, es buena porque genera igualdad de oportunidades. Entonces lo que determina son las condiciones de la persona y no de dónde tú vengas, tú entiendes, no te depende del origen. Es la única manera. Y hoy en día tenemos algo que es la Internet. La Internet se ha convertido en el ejemplo más noble de democratización al acceso al conocimiento. Entonces, el mundo se ha convertido en una aldea global y nos obliga a nosotros como país colocarnos en política a nivel de lo que es el mundo, cómo son aquellas grandes sociedades donde hay desarrollo, donde hay prosperidad, donde la gente se enamora de su país por el hecho de que la persona siente que es tomado en cuenta. Es decir, hacemos política, pero muchas veces no es política. Las políticas son acciones en pos de generar un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos y preservación de derechos para que esos jóvenes se desarrollen. ¿Qué está ocurriendo? Según datos del PNUD, ¿qué dice? Es decir, un 34% de nuestros jóvenes están estudiando ni trabajan. Entre 15 a 20... Ha aumentado. Sí, un 34. Algunos datos hablan de un 32, otros hablan de un 34. Pero en un estudio que se ha hecho entre
15 a 25 años, hay más de 800.000 jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando. Eso es lo grave de eso es que a veces ni quieren. Sí, Entonces, pero también hay que ver. Empeora todavía más. Sí, empeora más, pero ¿por qué? Porque tú tienes que venderle a nuestros jóvenes otro tipo de norte. Hay que darle... ¿Qué pudiéramos hacer con esa generación, Nini? Generación no, es decir, comenzar a integrarlo dentro de una economía de mercado. Aquí hay que iniciar un proceso. Nosotros habíamos hablado de una ley de ocupación y de ingreso. Tú tienes que comenzar a ocupar esos niños, capacitándolos. Ya tú te pones a ver, es decir, tú puedes formar una persona, pero una persona para tú formarla puede durar 20, 22, 20, hasta 25 años. Ahora, tú capacitas a un joven, lo integras, estudias la necesidad del mercado, y en base a esa necesidad necesitamos tanto técnicos en el área de informática, programadores, diseñadores en el área de, por ejemplo, la tecnología aérea, es decir, en muchas áreas, en la educación y todo. Entonces, en base, esos países, por ejemplo, el país más rico del mundo, no vamos a decir el nombre, pero tiene una población de aproximadamente de 650.000 habitantes y tienen aproximadamente 300.000 empresas. El 40% de su población es extranjera, pero ¿qué hacen? Ellos tienen una inmigración, como se dice en francés, migración choisie. Choisie quiere decir elegir lo que tú necesitas. Tú no puedes permitir en tu país que todo el mundo esté entrando sin control, y todo el que entra, tú tienes que tenerlo reglamentado, todos sus datos, sus huellas digitales y todo, porque eso te va a dar facilidad para tú tener control de la seguridad de tu país. He visto anuncios de agencias de cooperación que han puesto pidiendo, por ejemplo, plomeros, pidiendo choferes de vehículos pesados de otros países, y lo hacen aquí incluso, y a veces la gente olvida ese tipo de anuncios, porque la gente a veces solamente piensa en Estados Unidos como una oportunidad de migración. O sea que existen esos países que verdaderamente buscan mano de obra internacional y lo hacen a través de la vía correspondiente. Sí, pero que tú también dignifica esas profesiones y le das facilidades de vida, pero aquí tenemos que llegar a acuerdos nobles entre las partes, es decir, la política también trata de la conciliación de intereses, y vamos a suponer, los datos son que en la productividad o en ese producto, de lo que vale del valor de ese producto, hay alguien que se está quedando con un 78%, y muchas veces terminan pagando los empleados con el ITBI, que muchas veces no lo reportan. Y también lo más grave, los propios empleados no tienen las condiciones ni para consumir muchas veces los mismos productos de las empresas que ellos están trabajando. Entonces, esto es inaceptable. Tenemos que llegar a un nivel de acuerdos nobles entre las partes, en la medida de que yo tenga conocimiento de lo que está pasando, porque el saber es un instrumento de poder, y tú no cambias la realidad si tú no eres capaz de cuestionarla. Es decir, aprendes a cuestionar, a producir conocimiento cuando eres capaz de cuestionar la realidad. Y como decía, por ejemplo, Ortega y Gasset, el hombre no es solo el hombre y su entorno, ¿tú me entiendes? Vamos a ver cuál es la realidad, vamos a sentarnos a dialogar, pero para tú dialogar tienes que tener asimetría. El otro tiene que tener cierto conocimiento y cierta capacidad para dialogar de igual a igual. Si yo soy Estados Unidos y tengo todos los mecanismos de hacer que tú hagas lo que tú consideres, de hacer lo que yo quiero que tú hagas, ¿qué ocurre? Si tú no haces lo que yo te digo, entonces yo te impongo sanciones. Entonces así no hay una condición de igual a igual. No la hay, y no la puede haber. Franklin, este año está comenzando. La gente siempre hace miles de planes cuando va a iniciar un año nuevo. ¿Cuál es tu expectativa? Porque ya estamos comenzando un proceso electoral. Ahora vienen los partidos con todas sus maquinarias. Primero en febrero, en un proceso municipal. ¿Cuál es tu análisis de lo que va a ocurrir ahí? Empezando por aquí, por la capital, que es donde vivimos. No, claro, es decir, con toda la mayor certeza, nosotros nos sentimos muy a gusto porque tenemos el mejor capital humano, tenemos el candidato que tiene las mejores condiciones, que mejores condiciones tiene para dirigir la alcaldía de nuestro país, y veo que su programa, nadie duda de la capacidad de Domingo Contreras en cuanto a sus condiciones de hacer lo que hay que hacer, y sobre todo las cosas por las cuales no hemos quedado prácticamente endeudados socialmente,
por las cosas que no se han hecho. Mira cómo está, vamos a suponer, todo el sistema de drenaje, No, fluvial. Eso es un caos en esta capital. Sí. Mira, a ver, por ejemplo, el caso de la movilidad, el tránsito. Sí. Es decir, la seguridad en nuestras calles. Lo que es, por ejemplo, Domingo habla también de un programa que tiene que ver con la capacitación de los jóvenes, de ver tantos talentos que hay en tantos barrios, de incorporarlo a una economía de mercado. Domingo habla también, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, la monetización de los residuos sólidos, de colocar un valor de tal manera que creamos nuevas fuentes de ingresos y que esos jóvenes puedan ser ocupados. Hay otras cosas que se pueden hacer, no solamente residuos sólidos. Están los residuos biológicos. Los residuos biológicos se produce el metano. Y el metano, por ejemplo, es captado a través de unos generadores que lo transforman en energía. ¿Tú te imaginas lo bueno que nos sentiríamos nosotros? En vez de tener Duquesa, una planta eléctrica ahí. No, todo eso es dinero que se está perdiendo, ¿tú me entiendes? Es decir, esos... a mí me dijo un israelí una vez que nosotros botamos el dinero. El dinero, es decir... En los vertederos. Son, por ejemplo, esos vertederos a cielo abierto. Ya no es posible. Hay países, por ejemplo, que son capaces de incinerar el 50% de la basura que producen y son capaces de, por ejemplo, en caso de reciclaje, lo que es el cristal y el plástico, más de sobre un 90%. Es decir, nosotros tenemos que aspirar a tener un norte. Entonces, en el caso de Domingo tiene un proyecto, él tiene unos objetivos a cumplir y con certeza que será el mejor alcalde de nuestra ciudad. Sí, Domingo es un hombre bueno y que sabe, me conoce, sabe que yo tengo mucha cercanía con Domingo. Y verdaderamente Domingo no solamente se ha preparado, sino que también quiere ser alcalde, que es lo que pasa con otras candidaturas que usan ese ayuntamiento como un canal de trampolín. Franklin, hay una alianza Rescate RD, algunos en el PLD se opusieron a esa alianza, otros estuvieron a favor, ya está concretizada. ¿Cómo tú sientes ese empuje de esa alianza Rescate RD a nivel nacional de los tres partidos, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo? Pero responde eso luego de la pausa. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso y qué bueno que se quedaron ahí en sintonía, esperando aquí la entrevista de la semana. Y bueno, como de costumbre, siempre dejamos ahí una espinita, señores, para generar la expectativa del contenido. Estamos en la era del YouTube también. Entonces, Franklin, Rescate RD, han querido desacreditar esa alianza, se ha dicho que es una alianza de cartón, que es de mentira, que eso fue un trámite para complacer a alguna persona en los partidos políticos. ¿Gana Rescate RD las próximas elecciones? Bueno, realmente, ¿qué puedo decirte, Ariel? Todas las veces que tú haces una alianza, tú sumas un grupo y sumas otro y tradicionalmente lo más lógico es que te dé a más. Pero según las plataformas tecnológicas, aproximadamente apenas un 40% de la población de nuestro país está perfilada dentro de algún partido político. Es decir, hay un 60% de la población que no está ni simpatiza por la política. Entonces, ¿qué ocurre? Lo importante para mí siento que sería intentar conquistar esa parte de la población. ¿Y qué nos está demandando, por ejemplo, esa población? Esa población nos demanda de que hagamos política de una manera decente, de que un político, de que no nos olvidemos que somos unos servidores y lo más adecuado es ejercer un comportamiento que sea digno de ser admirado por otros. Es decir, decía el mismo Séneca que, por ejemplo, Voltaire, para existir una amistad verdadera deben haber valores y principios. Es decir, si tenemos principios y valores comunes, con certeza que las cosas van a ser positivas. Entonces, él decía que solo entre hombres honestos puede existir una amistad verdadera. Es decir, esperamos que tenga gran éxito, pero siento que hay que conquistar ese 60% de la población que no está perfilado en ningún partido político. Es el famoso ninguno. Sí, que fue el que llevó este gobierno actual al poder. Ahora, ¿qué ocurre? Se montó en una ola de demandas de la sociedad y ¿qué ocurre? Ha sido contrario
a esas demandas. Entonces, esa misma población que te apoya es la misma población que también en el futuro te resta su apoyo. Se desmovilizan Sí. esas olas de masas que no vemos en este proceso político, esa gran movilización. Esto es una campaña que yo la he secundado diciendo que es una campaña rara. Algunos dicen que por la alianza, yo digo que no, es una campaña rara porque ni siquiera en Navidad tuviste ese proselitismo político que ya nos tienen acostumbrados, y no se vio ni de ninguno ni de otro bando de la política, tanto los de la oposición como los del oficialismo. Franklin, Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, ¿cómo va eso allá? ¿Y cuáles son las actividades para Abel inicia ahora, si tú sabes que Abel es un trabajador incansable. Abel Martínez es el mejor de los tres candidatos, tiene la menor tasa de rechazo, y hay otros que pueden ser hombres inteligentes, pero si tienes una tasa de rechazo muy alta, si tienes una botella que ya está llena quizás a un 40, un 40% de rechazo, es muy difícil que la llenes a 100 con la parte positiva que le falta. Entonces, creo que Abel Martínez es la mejor opción que tenemos. Es decir, el presidente actual hemos visto que es un presidente que tiene todo el mayor deseo de hacer las cosas, pero ¿qué ocurre? Ha existido una falta de liderazgo, de liderazgo institucional, la cantidad, no sé si por la inexperiencia, no sé si por el mal asesoramiento. Y Abel va a ganar estas elecciones en base a los errores que han cometido los adversarios. Muchas veces tú tienes tus condiciones, pero también hay que ver con los errores. Hay que ver que es un gobierno que ha tomado más de 30.000 millones, más de 32.000, hay algunos que hablan de 36, 38, hay que ver todos los préstamos que se han tomado recientemente. Entonces, esto nos va a llevar a una condición de ingobernabilidad en el 2024. Mira que ya el presidente está hablando de bajar los gastos en la publicidad, porque es excesivo. Ningún gobierno se había gastado. Pero un gobierno que le sobra el dinero. Pero para gastarlo, para construir una realidad que muchas veces puede ser ficticia. Es decir, no podemos decir que ese origen fue exactamente de este gobierno, viene de gobiernos anteriores. Es decir, usted tiene que ser brillante, usted tiene que ser inteligente, de tal manera que usted pueda, que inspiren los demás seguirle. Es decir, la mejor etapa del Imperio Romano fue la etapa antonina, desde emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, hasta Lucio Vero, es decir, Marcos Aurelio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Siempre había la oportunidad, siempre había el momento de la oportunidad que en mejores condiciones tuviera para guiar al grupo. ¿Tú me entiendes? Y tradicionalmente la persona que tiene las mejores condiciones no es interesado en cosas que realmente se quedan. Es decir, venimos a este mundo a intentar a mejorar nuestra vida y a dejar este ambiente mejor que como lo he encontrado, de tal manera de que otros quieran aspirar a vivir en este país y ver la política como una forma de construir un país y un mundo mejor. Franklin, ¿tú crees que la forma de hacer política en la República Dominicana la podamos evolucionar? Te lo digo, tú que fuiste candidato, en el caso mío que soy candidato, y los que han aspirado alguna vez en su vida, saben que ha habido un nivel de descomposición en la forma de hacer política. Yo le he venido diciendo hace un tiempo que esto debe pasar del decir al hacer y del prometer al proponer, pero también se ha generado una cultura de dame lo mío, tanto así que vimos un partido político juramentarse con el partido de gobierno, el PRM, y cuando le ponían a juramentar al presidente, le decían, y usted jura también resolvernos los nombramientos ahora y después. O sea que se está generando un ADN en torno a la política de que si no hay una motivación monetaria de por medio, ya la gente no quiere involucrarse. ¿A qué se debe este patrón conductual de la gente? Y si tú crees que eso lo podamos erradicar con las próximas generaciones que vendrán emergiendo dentro de los partidos. Sí, yo creo que soy positivo en ese sentido. Creo que hay una generación
que viene con un pensamiento diferente, porque realmente en el fondo, según los criterios de Friedrich Engels, cuando él decía que el clientelismo, el servilismo voluntario, no es política. Eso es tú convertir al otro en un activo, una mercancía y después simplemente interesarte, sacar los beneficios de esa inversión que tú has hecho. Entonces, hacer política es otra cosa. Hacer política, como lo decía Hannah Arendt, que ella hablaba de estar los unos con los otros y los diferentes. La misma, por ejemplo, cuando tú hablas de aquel Chantal que habla, por ejemplo, de esto, de muchas veces tú puedes estar en contradicción con el otro, pero en el fondo tiene que existir un orden, es decir, un orden en base a proteger lo que es el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Ahora bien, lo que se ha hecho como política, convertir al otro en esclavo, someterlo a ser pobre toda su vida, de generación en generación, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades, van a ser pobres y van a ser pobres sus hijos y su descendencia. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas oportunidades, ¿tú me entiendes? Entonces hay que hacer política de una manera decente, respetando al otro y hacer política. Lo otro es clientelismo, convertir el otro y que el otro sea acostumbrado. Esa es la politiquería, como sí, le llaman. no, pero que ya han sido traicionados. Si tú traicionas a un pueblo que ya realmente entiende que todo el que llega es para mejorar, en vez de servir, lo que hace, mira su condición de vida. Vale la pena trabajar, vale la pena estudiar. Si tú te pasas, por ejemplo, tú te formas con un especialista dentro de un área. ¿Y qué ocurra? Tú no puedes comprar una casa que un político llegó ya, compró 10 casas en un lugar, ¿tú me entiendes? No, entonces, eso es una burla. Una burla, es decir, es lo que yo entiendo. Vamos a hacer política de una manera decente. Y los partidos políticos tienen la responsabilidad de elegir lo mejor, porque si no es lo contrario, ¿qué es lo que está pasando? Vamos perdiendo, el pueblo va perdiendo la confianza porque ya se ha dado cuenta que ha fracasado en todos los momentos, en todos los estímulos que han hecho para que las cosas cambien. Las cosas no han cambiado. Y que date cuenta que este mismo gobierno, cuando llega con la bandera del cambio, de la ética y la transparencia. Sin embargo, uno ve gente como Hugo Veras, que me dicen por ahí que Hugo Veras lo primero que hizo fue pasarse en rojo. Cuando lo pusieron en el Intran, tiene un escándalo ahí que todavía hoy no se sabe la verdad, pero muchísimos casos como Furcal, etcétera, etcétera. Hay más de 20 casos que fueron sonoros en la palestra pública y que aún uno no ve ningún sometimiento formal. El único sometido fue el caso de la lotería y se debe a que fue un delito de flagrancia y el único que está condenado ahí es el ciego. ¿Qué cosa? Todos los demás fueron absueltos. Entonces, eso yo sé que de alguna manera deprime a una juventud que quizás tenga muchos valores y quisiera entrar a la política y toma la decisión de no hacerla. ¿Qué tú le puedes decir a esa juventud que se desanima de participar en los procesos y de no entrar a los partidos políticos? Porque ahora la gente de bien teme que lo señalen con el solo hecho de inscribirse en una organización partidaria. Mira, yo le diría, por ejemplo, no solamente a la juventud, sino a las dirigencias. Es decir, tú quieres mejorar. Si existe la responsabilidad de crear un sistema en base a meritocracia, evalúa, examina los proyectos, mira a ver cuál es el desarrollo, de tal manera que mejore la imagen. Y en la medida que mejore la imagen de los partidos políticos, de los actores sociales políticos, ¿qué ocurre? La gente le va a generar más confianza. Es decir, gente que le demostremos a este país de que vale la pena estudiar, de que vale la pena desarrollarse, pero tú no seguir, por ejemplo, eligiendo unos ministros de educación que en el fondo no entienden lo que es ni siquiera la educación, ¿tú entiendes? Es decir, ni cómo se aprende, por qué se produce ese déficit de atención, de tú, por ejemplo, ver, utilizar y conocerlo primero, por ejemplo, todos los sistemas de memoria. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tú tienes esa memoria episódica, porque ¿qué es lo que uno ha hecho? Si tú no has sido brillante, es muy difícil que tú le vendas al otro que lo vas a hacer. La única manera es que tú lo hayas hecho y lo reproduzcas. Entonces, como decía Cassius Clay, la única manera de tú mejorar, de tú ser exitoso,
es bajo el esfuerzo continuo de pequeños esfuerzos. Haces lo mismo y el otro no se da cuenta que tú tienes esa habilidad y es por las tantas veces que lo has hecho. Entonces llega un momento que eso no entra dentro de la memoria. Se normaliza. Sí, no, ya no entra dentro de la memoria episódica, ya entra en la parte posterior del cerebro, que es el cerebro que según algunos estudios hoy en día, esa memoria de procedimiento en algunos pacientes que han tenido una infección viral o que se le ha hecho una hipocantetomía, hay que ver que la memoria episódica está en la quinta circunvolución temporal, que es donde está, por ejemplo, que forma parte de lo que es la parte del cerebro emocional, la parte del cerebro emocional. Entonces, todo ser humano tiene 3 cerebros del punto funcional y tiene un cuarto que es quien integra todo. Yo recuerdo en 1985... ¿Y la amígdala qué papel juega ahí? No, la amígdala es el control emocional. Dentro del control emocional, excelente. Porque le llaman que es el cerebro primitivo. No. La amígdala tú tienes, por ejemplo, tú tienes el giro hipocampal, tienes el hipocampo, tienes la véndula y tienes la amígdala, por ejemplo. Entonces, tú tienes que tener conocimiento de cómo funciona esta estructura para tú lo que vas a enseñar a asociarlo a la emoción. Todo lo que tú aprendes bajo emoción o miedo, tú lo fijas. Entonces, mientras más sentido tú lo integres, más facilidades de aprender, pero tienes que conocer cómo son esos sentidos, es decir, son extensiones del propio cerebro. Pero si tú te pones a ver, quizás muchas personas no me van a entender, pero yo entiendo. El ojo es una cámara y en la parte posterior del ojo existen algo que se llaman los conos y bastones de la retina. En la retina están las primeras células nerviosas que captan esa impresión que tú estás viendo en el exterior, pero eso va a través un nervio óptico, una unión de lo que tú ves de un lado y ves del otro, se une en el centro, en el quiasma óptico, la cintilla óptico, llega a un centro de relevo que es el tubérculo geniculado lateral del tálamo, de ahí a través de las radiaciones ópticas de Gratiolet va entonces a lo que es el trasfondo de la cisura calcarina que está a nivel de la parte interna de lo que es el lóbulo occipital. Entonces, luego de ahí entra lo que se llama toda la parte de asociación. Si tú no conoces cómo se da eso a nivel auditivo, a nivel visual, ¿cómo tú vas a guiar la educación de tu país? ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que... Bueno, tenemos que mandar a estudiar a los ministros. No, por eso es que, por ejemplo, los franceses que hacen un doctor en neurología. Es decir, estamos convirtiendo a nuestros estudiantes en algo, como dice Michel de Bourget, en cretinos digitales. Gente, el cerebro se acomoda a no utilizar la memoria, entonces que lo que utiliza es mucho más fácil. Tú coges el computador y buscarlo, el celular, y ¿qué ocurre? Eso te produce, te fascina encontrarlo. Pero yo recuerdo que en mi época de estudiante era prohibido usar una calculadora en matemáticas, ya no, ya los muchachos tienen libertad. Claro, entonces el cerebro no se desarrolla, si no tienen el celular al lado, entonces sacan... Ya ellos pueden usar la calculadora en matemáticas. No. Pero en mi época era prohibido. No, hay que sacarlo. Ellos que han hecho esos países ya no permiten, y todos esos que han desarrollado esos sistemas que hacen, no permiten que sus hijos se eduquen dentro de un sistema tecnológico. La tecnología tiene que ser utilizada ya cuando el individuo desarrolla el cerebro y específicamente para algunas cosas, ¿tú me entiendes? Para facilitar, es decir, tú tienes que ver también, además de entender cómo se produce el conocimiento, cómo se produce, cómo se aprende, tú tienes que saber los medios, el tema de inteligencias múltiples, es decir, ¿cuál va a ser el medio? Es la lectura. La neuroplasticidad. Sí, bueno, cuando tú hablas de neuroplasticidad, se ha demostrado, por ejemplo, hay que ver que Miriam Diamond, que fue la última que estudió el cerebro de Albert Einstein, hay que ver que William Harvard se mantuvo con ese cerebro, ese patólogo famoso norteamericano, y demostró que el número de neuronas que tenía eran parecidas a un cerebro normal. Ahora, ¿qué hizo Miriam Diamond? Que encontró que habían otras células, habían por ejemplo, astrocitos, astrocitos y células gliales que producían esa plasticidad, ese número de interconexiones. Cuando tú piensas, es algo que tú captas a través de uno de tus sentidos, y hoy en día hay otros sentidos, además de los 5 tradicionales. Está la interocepción, está la propiocepción y está lo que llamamos el sexto sentido, que es la percepción extrasensorial, que no todo el mundo lo desarrolla. Entonces, si tú no tienes conocimiento como otros, si tú no eres brillante, es muy difícil. Y aquí hay una clase brillante que ha estado fuera de la política porque se siente impotente de que no se puede hacer nada, porque hay un grupo que manipulan todo y controlan todo. Hermano, libere eso de tal manera de que podamos tener un mejor país, una mejor sociedad. Eso tenemos que elegir buenas autoridades y elegir
buenos perfiles en los partidos políticos para que puedan liderar esos cambios de transformación. Franklin, el tiempo en televisión es traicionero. Cuando usted está cogiendo gusto y emoción, llega el momento de concluir. Esto es como el romance, aquella visita, aquella novia, que cuando usted va a empezar el buen momento, llega el padre y dice, hasta mañana. Señores, hemos llegado al final de este espacio, pero quédense en sintonía con la programación de BTV Canal 32. De la semana se despide por hoy, pero será hasta la próxima.